Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este jueves 25 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 61 pacientes en hospitales públicos. 70.259 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.100. Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus, 23 en Mérida, 5 en Canacín, 3 en Concal, 2 en Junucma, Ticul y Umán, y 1 en San, Semul, Zacalum, Tixcocop y 1 foráneo. De los 77.100 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.037 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.157, en la zona oriente 11.617, en la zona centro 4.556, en la zona sur 7.260 y en la zona poniente 11.447. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Son 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 64 a 98 años. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y asma. 3 residían en Mérida, 1 en Muna, 1 en Semul y 1 en Motul. En total, son 6.414 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 366 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 61 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.